Quedan 4. Bueno, a lo sumo, hagamos así como quieren y vamos a hacer que si no llegamos a todo, o la grabo aparte y se las paso, o otro día, vengan, ustedes. Sí, así, Bueno. porque no veo bien. Si Somos dos. esto, claro. Si yo miro así, me tengo que, si miro acá, me tengo que poner los lentes. Nos pasa La pregunta. Sí, por favor. Sí. En realidad yo tengo los 4 disimulados porque tengo Bien. contacto. Sí. Bueno. estoy operada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Rápidamente yo te digo cómo más o menos pensé la clase a partir de lo que... Cuando estaba repasando los títulos, digo, ¿cuántas horas voy a estar? Digo, voy a tener que hacer como una breve reseña muy rápido, porque eran como compendios de aprendizaje. 4 años de psicopedagogía. ¿Qué pasó acá? Pero bueno, voy a tratar de ser lo más clara, específica posible, pero rápido porque ustedes van... Bueno, acá cómo pasamos. A ver. Por aquí. No, tocar Ahí la está. pantalla. Ahí está. Bueno, la idea es que yo voy a hacer una breve introducción de qué es lo que entendemos por aprendizaje, una breve repaso histórico para llegar a la construcción de aprendizaje actual y después ahí nos adentramos en el rol psicopedagógico en la primera infancia específicamente y cuáles son las intervenciones posibles, ¿no? Desde la prevención, desde el diagnóstico y desde la intervención específicamente. Este es el repaso que voy a intentar hacer rápido. ¿Está grabando? A ver. Sí, dijo que sí, ¿no? Sí, dijo que sí. Pasa que cuando tenés compartida la pantalla, ¿No se ve? no se ve. Bueno. Bueno. Dijo que estaba grabando. Sí, porque ella lo puso, le dijimos que lo pusiera. Sí, para amarillo. Bueno, es muy complejo definir qué es el aprendizaje, ¿sí? Mi profesor y director de la carrera, el doctor Alberto Gatiel, siempre decía esta frase y a mí me quedó que la realidad es demasiado compleja como para mirarla de un solo color. ¿Sí? Es que lo que vamos a hacer ahora, ver un poquito qué conceptos entran dentro del aprendizaje, porque vamos a ver que existen como tal... Sí, pero perdón, no Sí. veo por qué pone que la función de compartir pantalla está en pausa. Se mueve cuando Fíjate, se mueve como Ponemos dejar de compartir. Poner reanudar función de compartir abajo el verbo. Ah, Al lado. Ahí es. Reanudar. Reanudar, ahí ahí. está. Y acá por ahí lo que tenemos que hacer Y es ponerlo en presentación con diapositivas. Ahí está. Ahora sí, vamos. Sí. Sí. Nosotros vamos a intentar hacer una mirada un poco más ecléctica porque la realidad es que yo no considero que un solo marco teórico defina el concepto de aprendizaje, sino que vamos a recibir aportes de diferentes marcos teóricos desde la psicología cognitiva y últimamente desde la neurociencia. Pero lo podemos definir como o intentar definir como un proceso complejo, ya complejo implica pensar desde el paradigma de la complejidad, que es difícil de definir, que hay varios actores intervinientes o varios procesos intervinientes, pero cuya funcionalidad es posibilitarle al hombre la adquisición de conductas, ¿sí? Conocimientos, que le permitan insertarse en la cultura. Por eso está atravesada sociohistóricamente el aprendizaje, porque cada cultura y cada momento sociohistórico determina cuáles son las destrezas, las habilidades que van a ser ponderadas en un determinado momento y esas van a ser las que van a ser promovidas o estimuladas o van a ser requeridas. Por eso es tan complejo aprender ahora y mirar a futuro. Nosotros, digo, a las psicopedagogas que están en formación ahora, le digo, ustedes se están formando para trastornos posiblemente de aprendizaje que nosotros no estamos viendo, pero ustedes sí van a ver en un futuro. ¿Cómo nos pasó a los que nos formamos? Yo me formé entre 1995 y en los años 2000 y nosotros tenemos hoy trastornos que empezaban a ser como pincelados y descritos en la bibliografía. ¿Por qué? Porque la introducción de la tecnología, internet, herramientas multimediales y los cambios de hábitos en la vida diaria generaron dificultades de aprendizaje que eran muy diferentes a las que aparecían en aquel entonces. Por eso en aquel entonces la formación principalmente de psicopedagogía tenía mucha fuerza en todo lo que era el psicoanálisis y el marco teórico constructivista, Piaget, y hoy en día si no te formas en neurociencias, si no te formas en todo lo que es biología, por decirlo de alguna manera, quedamos muy afuera de los psicopedagogos. Entonces, tenemos que entender que el aprendizaje, y cada cultura y cada momento determina
lo que yo les decía, ¿qué es lo que va a ser ponderado? Mi mamá, cuando yo era chica, medio como que no se burlaba, pero me decía, ¿cómo no sacás los cálculos mentales? Y en su época, la memoria era algo que estaba recontraponderado. Con el tema del constructivismo se dejó, se desestimó eso, para mí fallidamente, porque mis chicos, hay muchos aprendizajes que se necesitan y se requieren por memoria, y hoy no se retiene mucha información por memoria. Y se estudió, ya en el año 2012 se hizo un estudio, que estamos perdiendo capacidad de almacenamiento en los seres humanos. ¿Por qué? Porque la recuperación de la información es mucho más fácil. Explica un montón de cosas. Ayer estábamos viendo una película de una persona que estudiaba en la década de los 80 y se iba a la biblioteca y vos veías una biblioteca larga. Nosotros hoy necesitamos información y entramos a internet y la recuperamos en Google. No sabemos cómo ir a un determinado lugar y mapeamos para saber en el GPS cómo tenemos que llegar. Eso lo que hace es que haciéndolo continuamente en la vida diaria, se cablee nuestro trazado neuronal de manera muy diferente a las de hace 20, 30 años. Entonces, esto es lo que hay que entender, que es un proceso complejo que le permite el acceso a la cultura, no de acuerdo a lo que nosotros aprendamos, pero requiere cierta funcionalidad que es poder insertarse. Y no solo convertirse en producto de la propia cultura, sino nosotros también poder producir cultura. Ahora después en otra parte vamos a ver todas las variables que dice, en este proceso intervienen múltiples variables, ya las vamos a ver, pero haciendo un recorrido histórico, los primeros que empezaron a pensar en el aprendizaje, cómo se producía, bueno, fueron los conductistas. A nivel histórico vamos a ver que desde los 1900 se va desde los marcos más asociacionistas del aprendizaje, que uno aprendía por asociación, por estímulo-respuesta, el aprendizaje condicionado, ¿sí? Que estudió Pavlov, lo habrán escuchado o visto en algún momento, hacia actualmente las teorías más relacionistas, se dice, es decir, las que se establecen relaciones que implican mayor complejidad y la racionalidad que ahora sí se incluye como parte de los procesos de aprendizaje. Que hayan sido estudiadas a mediados del siglo pasado y que lamentablemente en algunas cuestiones hayan sido desestimadas, no quiere decir que hayan perdido vigencia. De hecho, muchos aprendizajes en el día de hoy, los niños, y la gran mayoría es más, en la primera infancia hay mucho aprendizaje condicionado, estímulo-respuesta, y nosotros aprendemos así. Decimos, hoy cuando salimos y vimos que estaba nublado, algunos se puso al piloto, por ahí alguno más que precavido agarró el paraguas, es decir, nadie nos enseñó esto. Esto es estímulo-respuesta, vimos las nubes y agarramos el paraguas. Vemos a un niño que se está por acercar a un horno y nosotros ¿qué hacemos? Directamente no sabemos si está prendido o no. Eso es condicionado, ¿sí? Es reflejo condicionado. Y hay muchos aprendizajes que se adquieren de esa manera. Sobre todo los más pequeños. Si hacemos como este recorrido histórico de ir de los aprendizajes más asociacionistas a los aprendizajes más relacionistas, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante, yo me puse a pensar que los niños hacen exactamente lo mismo, aprenden muchísimo por ensayo y error al principio y después, a medida que se desarrolla el proceso simbólico, comienzan a introducir el pensamiento y la razón. Así que, de la manera que se ha estudiado el aprendizaje a lo largo de los años, es de la misma manera que los chicos lo cursan a lo largo de su vida. Uno de los principales exponentes que a mí más me gustó fue Bandura, que expone muchos conceptos sobre el aprendizaje, pero él habla en particular del aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por imitación. Yo les dejo ahí el link del video porque como vamos rápido no vamos a poner el video, pero se trata de una linda propaganda que se hizo hace muchos años de cómo los chicos copian tal cual lo que ven de los adultos. En realidad él lo que estaba estudiando es otra cosa, en la conducta violenta, y llega por hallazgo a entender cómo se producen estos aprendizajes. Y él entendió que se aprendían de manera más fácil y más rápida, que es lo que nos dicen los padres. Ah, a pegar, aprendió. A hacer tal, entonces si todo lo malo se aprende rápido. Bueno, él estudió esto y entendió que las conductas violentas, las conductas agresivas, se incorporaban mucho más rápido y por observación simplemente, eso es aprendizaje vicario, porque no requieren del control
voluntario y del control inhibitorio. Entonces, obviamente que estas conductas se aprenden con más facilidad, sobre todo cuando hay menos intervención de la razón. Ahí tienen una publicidad en el link que es súper interesante y sobre todo en el jardín. ¿Vieron cuando los chicos empiezan el jardín? Los padres que comentan, "Ay, no, en casa no lo hacía, morder aprendió en el jardín". Bueno, a veces en casa hay un terreno fértil para algo, pero es real que los chicos ven y copian sin mediar por la razón. Esto es uno, digamos, un exponente y un ejemplo del aprendizaje más condicionado. Después vinieron las teorías constructivistas, con su máximo exponente que fue Piaget, le siguieron Ausubel, Brunner y Vygotsky, que es para mí uno de los fantástico, que murió para mí a muy temprana edad, que si este hombre hubiera seguido, sí, si hubiera seguido viviendo, yo creo que hubiera hecho maravillas. Sí, sí, es un placer leer a Aparte a mí esto de Piaget, de que sacó la experiencia de sus propios hijos, me pone un poco nerviosa. Bueno, nosotros queremos investigar algo y tenemos que tener una muestra importante para validarla. Bueno, Piaget miró a sus hijos y con eso hizo. La verdad que era un bocho, porque Sí, para hacer eso y generalizar, pero él lo hizo mucho desde su base, que era biólogo en realidad, pero la realidad es que los otros, incluso algunas corrientes, intentan como hacerlos discutir y enfrentar por ejemplo, entre incluso Vygotsky y Piaget, que hablaban a través de cartas, muy poco, porque Vygotsky la realidad es que vivió muy poco tiempo, y hay muchos puntos en común, nada más que se centraron en el aprendizaje en aspectos diferentes. La principal pregunta que se hizo Jean Piaget es cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Entonces, esto lo hizo a él invitar a estudiar qué es lo que le pasa a los niños. Entonces, cómo se pasaba, cómo se construye el pensamiento, la génesis, cómo se produce todo esto. Pero desde el sujeto. Vygotsky, parado en otro momento histórico y cultural, porque él vivía en Rusia, en una Rusia zarista, con plena revolución, donde veían que algunos que no tenían acceso a lo que él había accedido, a la cultura y a la formación, tenían un desarrollo peor. Entonces decía, no, pues acá lo que importa, más allá de la estructura que uno tenga, pero esto no es contradiciendo a Piaget, porque oye, a veces los que no, es complementario. Él se posicionó, su posicionamiento teórico es diferente. Él dijo, la cultura influye, determina qué es lo más importante o no. Por eso él es el exponente, ¿sí?, del aprendizaje sociohistórico, ¿no? Cómo está atravesado por la cultura. De hecho, si uno observa o va a jardines o tiene la oportunidad de observar estas cuestiones, no es lo mismo y nos damos cuenta un jardín ubicado en Martínez, en Vicente López, en San Isidro, que un jardín ubicado en la Villa 30-31, 21-24, es decir, hay diferentes formas de enseñar, aunque debieran ser desde mi punto de vista los contenidos los mismos, hay veces que se varían y hay adecuaciones y no se puede a veces ir al mismo ritmo que se va en otros lugares. Con lo cual esto es a tener en cuenta y analizar más profundamente. Bueno, esto es lo que les decía que se hace Piaget, ¿sí? Cómo se desarrolla la inteligencia. Él dice básicamente que se construye en interacción con el medio, que es lo que hacen los niños. Los niños exploran el mundo, exploran los objetos y ahí van incorporando nociones que en algún futuro van a ser conceptos abstractos. El niño al principio, en una determinada edad se lleva, primero empieza por reflejos, ¿no? Tac, 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 descubrió algo, descubrió que si toca así el sonajero, entonces empieza a controlar más voluntariamente el cuerpo, después ya toma el sonajero ya con una intencionalidad, producir un sonido, generar un efecto en un tercero, y así es como se va desarrollando sus capacidades y sus potencialidades, y se va desarrollando la inteligencia, pero es a partir de la interacción con el medio. Solo, sin interacción, carece de toda posibilidad de construir conocimiento y pensamiento. A lo largo de la vida es que el niño construye la gnosis, el conocimiento, y en un primer periodo, que es el que a nosotros, yo más los voy a convocar, que es en la primera infancia, dice la inteligencia es netamente práctica, sensoriomotriz. Es decir, se aprende en el cuerpo, con el cuerpo, y gracias a los sentidos, todos, ¿sí?,
y a la información propioceptiva y vestibular. Por eso es tan importante lo que estaban viendo recién, por ejemplo, de cómo este chico está integrando no solo su cuerpo, sino los sentidos, la información de cada parte del cuerpo como para dar una respuesta adecuada o no. Es interesante tener en cuenta que él dice esto de que la inteligencia es netamente práctica, porque no sé qué nos pasa, lo que pasaba en el caso que exponía la colega, que nos estamos esforzando en no darle a los niños en primera infancia elementos prácticos. No juegan con la naturaleza. Fíjense que les dan celulares, les dan tablets, no les dan objetos. En lugar de enseñarles a usar una tijera, no se la dan. Es decir, estamos atravesados por no sé por qué pensamiento actualmente, que justamente lo que más necesitan los chicos en los primeros 5 años y sobre todo en los 2 es experiencia netamente concreta, ¿sí? Nada de cosas abstractas, cuentos, libros, juguetes, objetos. Es decir, acá el juguete es lo menos interesante, es que el niño cree un juego con elementos, es decir, más elementos inestructurados le doy. Claro, de hecho pasa siempre eso. Yo una vez me acuerdo que me compré un lavarropas y las chicas dijeron, ay, qué lindo, qué lindo. Mientras nosotros estábamos armando el lavarropa, la agarraron, la pintaron a la casa, hicieron una casita que duró lo que dura una caja de cartón. No sé, habrá durado 1, 2 o 3 meses, pero ellos hasta dormían ahí, le habían hecho cosas, carpas, etcétera, ventanas. Es así justamente donde cuando el chico tiene que idear algo que no está concreto, es donde se produce el salto a nivel de la inteligencia. ¿Por qué? Porque tiene que representar una imagen, un proceso en su cabeza que no está en el plano real. Y es así como se traduce, o mejor dicho, se va construyendo la inteligencia. ¿Qué hacemos los padres de ahora? Ya las vías tan grandes, por suerte. Los que veo yo ahora. Les dan todo, servido en bandeja. Todo facilitado. La casita la compran. Exactamente, mira qué divina, el chico la mira y se entusiasma el primero, el segundo día, el cuarto día ya no, ya está. Ya esto no me permite seguir creando. Quiere alcanzar algo, el chico se lo da. Si no le permiten al chico experimentar, vivenciar, y Piaget dice, tiene que ser bien vívida la experiencia para ser Y incorporada. algo muy importante de experimentar, no experimentan la temporalidad de las cosas. O sea, querés una flor de esto, buscas en el celular la flor de la que sé yo que... El otro día hablaba con un señor y dice, yo por suerte vivo, no en el campo, dice, pero vivía en Paraná él. Dice, y mis hijos saben lo que es sembrar una flor, unas plantitas, esperar que crezcan, saben que después va a dar la flor, no como la Lemoyne, saben que después va a dar la flor, por ahí, Bueno, según que sea, va a dar Hoy fruto. la pantalla también te da esa inmediatez, Claro. genera esa baja tolerancia a las Por eso. distracciones. Todo. Entonces No es ven como no ven un cachorrito, no Exacto. ven o sea, no ven esas cosas, o sea, la temporalidad. Está afectada. Exacto. Y hace que justamente no podamos tener tiempos de espera, ¿sí? Pero nosotros nos damos cuenta y en la conducta nuestra, bueno, dale, rápido, vamos al jardín rápido, dale, come, ya te dije que come. Entonces vivimos, perdón la expresión, al palo todo el tiempo y no le damos a los chicos, los estresamos nosotros, entonces no les damos tampoco esta noción de Claro. temporalidad. Exacto. Una vez que el niño transita, porque no nos vamos a detener, porque esto nos llevaría 3 clases. Hacer una aproximación así de Piaget, pero va transitando 6 estadios donde el niño que vos tirás títulos y ellos van a buscar, ¿sí? Ya. Después yo les puedo dar la bibliografía, los 6 estudios de Piaget, el desarrollo del pensamiento en el niño, un montón. La cuestión que el niño va pasando, ¿sí? Desde lo más concreto, lo más vívido, y se va alejando de lo sensorial para empezar a construir lo simbólico, que ya comienza entre los 12 y los 18 meses con la noción de objeto permanente, esto de que yo te escondo algo y el chico lo ve igual, no lo ve, se lo representa a pesar de que yo lo escondo y yo le pongo una pantalla y bajo la muñeca, el niño comienza a entender que la muñeca existe a pesar de que no la está viendo, por eso yo le puedo esconder en el Bailey, en los test,
anillita debajo de un paño y él puede seguir el movimiento, si yo lo pasé para un lado o no, pero el objeto existe a pesar de que yo lo cambié de un lado a otro. Y después ya entre los 18 meses que empieza un juego medio rudimentario funcional, como que hace que come o que ve un vaso y hace que toma agua, el agua no está, pero él imita, copia. Entonces acá comienza a construirse justamente la representación simbólica, la máxima adquisición. Es decir, lo que nosotros nos tenemos que preguntar cuando hacemos seguimiento, cuando monitoreamos el desarrollo infantil, un niño a los 2 años, si terminó el sensorio motor, tiene que tener 4 funciones básicas. Lenguaje, porque yo estoy representando un significante, ¿sí? Un significado a través de un, perdón, a través de un significante, es la palabra, el lenguaje, el dibujo, ¿sí? La imitación, la copia y el juego. O sea, son las 4 habilidades, las 4 adquisiciones que me dicen este chico está teniendo representación simbólica. Fundamental para poder pensar y operar, porque a partir de ahí en más va a tener que operar con términos abstractos. ¿El lenguaje de pedir, decís, o El lenguaje, esto vos, el hola, el mamá, el chau, la palabra. ¿Sí? Puede ser que tendría que tener 50 palabras más o menos. Sí, se considera que sí, ¿sí? Es lo que se espera. Nos pasa, Pero Palabras con exactamente. no lo mismo en inglés. no como loro. Exactamente. La funcionalidad simbólica. La palabra Yo no, el estoy- simbolismo. por Claro, estoy excelencia. queriendo comunicar algo. Si yo tengo ecolalia porque tengo palabras, pero no estoy transmitiendo ninguna información, ningún pensamiento, ninguna emoción, es como que... Es un desvío del lenguaje. Sí, eso ya entramos en otras cosas. Y entre los 2 y los 6 años está lo que él denomina el periodo preoperatorio, ¿sí? Operatorio es cuando yo ya puedo operar en términos abstractos directamente. Si me pueden decir algo, ¿sí? Yo lo puedo entender. Eso llevaría un montón de clases. En cambio, el preoperatorio es cuando todavía estoy ahí, ¿sí? Entre los 2 y los 6 años, a punto o en este periodo de construcción total del pensamiento abstracto. Donde se desarrollan estas habilidades con mayor diversidad y mayor profundidad. Uno tiene que pensar en esas edades en las escolaridades, ¿no? Claro, 2 a 6 preescolar. exacto, de 6 a 12 La primaria, el formal ya es secundaria. es la secundaria. Que a veces una colega siempre me decía, yo no sé si las mamás que atendemos llegan al pensamiento formal. Me dice, porque hay conceptos o preguntas que no comprenden. Nosotros que a veces intentamos tomar Baineland, ASQ, Sí. y tener que reformular y Tenés que entender reconstruir a vos mismo. exactamente, porque no les permite comprender el lenguaje, pero esto no es solamente porque hay una falla en el lenguaje, porque hay una falla en el pensamiento, es decir, no estoy pudiendo representarme lo que me están queriendo Y esto lo decir. llevo a lo que vos decías antes. Yo creo que hay gente que pasó por la universidad y no puede pensar. Tiene una caja acá metida donde no se puede salir de Ese eso. es el enigma más grande que yo estoy teniendo últimamente. ¿Viste? ¿Por qué? Yo leí que el pensamiento formal lo alcanzaba con un 40% de la Bueno, yo no le tiraría un número tan. No, era así, ahora lo voy a buscar donde leí. Pero bueno, Sí, la realidad es que sí, que el pensamiento formal Es complejo, sí, es complejo. y requiere Porque de los cierta flexibilidad. adultos, entre ellos los universitarios, también consumen mucha información masticada, televisión, Obvio, cada pantalla, vez más. y no pueden decir, no, a ver, esto que me está diciendo me hace un poco de ruido. A Bueno, ver. Bueno, eso dice, bueno, ahí vamos a llegar más adelante en un momento que esto es lo que se llama el pensamiento crítico. Pero cuando se estudia el concepto también de aprendizaje, hay desde el lado más, desde las teorías afectivas o emocionales, el psicoanálisis, se está empezando a pensar en esto de capacidad reflexiva, ¿sí? El término de capacidad reflexiva que va de la mano del concepto de inteligencia, porque observamos graduados universitarios. Yo atiendo en el hospital público, pero también atiendo en lo privado, donde me viene gente con muy buenos recursos, los papás universitarios, y que planteen a veces situaciones o que hagan cosas
de gente que por ahí no accedió a una instrucción y todo es como que me preocupa más. Entonces, ahí empecé a leer un poco más en los últimos años sobre lo que es capacidad reflexiva. ¿Qué capacidad, incluso cuando hablaba sobre este investigador, y tomó unas pruebas sobre el tema de capacidad reflexiva, de desarrollo del juego e involucración materna, decía, no se sabe hoy en día si vos llegás a mejor nivel producto de tu capacidad reflexiva o el mejor nivel te lleva a mejor capacidad reflexiva. No se sabe como el huevo de la gallina qué lleva a qué, ¿sí? Y bueno, ahí se arma la disputa. Estamos en debate y podríamos llevar un montón de horas. Yo creo que a veces la capacidad reflexiva es la que te invita a seguir como preguntándote, curioseándote, informando, porque te estás permitiendo un espacio de duda y estás tolerando la duda. En un mundo donde no nos bancamos la incertidumbre, es decir, seguir con la duda y tener curiosidad de algo es lo que permite seguir incorporando mayor conocimiento. Por eso estamos acá y todos seguimos leyendo. Y yo cada vez que preparo una clase siento que me falta un montón, porque cada vez que arribas a un nuevo aprendizaje te das cuenta cuántas cosas desconoces. Así que bueno, Piaget más o menos entendió que esto era el camino para construir el conocimiento. Y ahí están los diferentes estadios del sensorio motriz, de la inteligencia práctica. En el primer estadio de 0 a 2 meses, una actividad espontánea y refleja, luego hábitos y reacción circular primaria, después una coordinación visomotora y reacción circular secundaria. En el cuarto estadio, entre los 8 y los 11 meses primarias, algunas conductas inteligentes, pues ya hay una intencionalidad, como yo les puse de ejemplo. Bueno, todo hasta el sexto estadio. Y esto es el proceso de simbolización: lenguaje, juego, imitación diferida y juego. En el preoperatorio, la acción ya es interiorizada, entonces existe una representación mental que logra esta función simbólica, pero todavía sigue siendo muy egocéntrico, por eso los chicos tienen juego en paralelos, hablan solos, etc. Y hay 3 logros importantes que tenemos que tener en cuenta, que ya hay veces que llegan a los 5 años sin esto: clasificación, seriación y correspondencia. Clasificación es otra de las cosas que para mí ha sido desestimada. Con esto de que discriminar está mal, y que es real, pero no estamos aprendiendo a discriminar sin ejercer juicios de valor. Lo que tendríamos que hacer es poder discriminar sin incorporar categorías valóricas a lo que discriminamos, pero no podemos no discriminar, porque si no clasificamos no podemos introducir conceptos, ¿sí? Entonces, los chicos tienen que poder diferenciar en algún momento, más tardíamente, lo que son colores, lo que son frutas, lo que son verduras, lo que son nombres, porque si yo quiero que en segundo o tercer grado diferencien sustantivos propios de comunes, que diferencien animales de la granja, de animales de la selva, entonces tengo que haber aprendido a clasificar, como también a seriar y establecer una revelación de correspondencia. ¿Cuál se parece con cuál? Cuando yo evalúo prematuros en la Sardá, y una de las actividades que me da extremadamente bajo y me sorprende semejanzas, no pueden establecer patrones de común entre objetos, ni visuales, que se los pongo, cuál de estos se parece a este, ¿sí? Tengo un peine, un cepillo, una escoba y un peine, ¿cuál es el que se relaciona con este? No pueden establecer. ¿Cuál de estos es diferente? ¿Cuál de estos es igual? Y cuando establezco estas analogías o estas semejanzas verbales, ¿en qué se parecen un caballo y una vaca? Se quedan mirándome, que son animales. ¿En qué se parecen el rojo y el verde? Nada. Entonces, bueno, estas 3 habilidades se construyen en la primera infancia. ¿Cómo? A través del juego. Yo es lo que le digo muchas veces a los papás: en la vida diaria incorporamos esto. Vamos a separar las frutas de las verduras, ayúdame. ¿Sí? Mirá, vamos a colgar así, todas las medias blancas, o voy a separar para poner a lavar la ropa de color. Y ya está ahí el chico incorporando estas nociones. No necesita esta cosa muy comercial del último tiempo, que necesitamos tener, o el Fisher Price, o necesitamos tener esto, necesitamos ir a la psicopedagoga, No, los chicos en primera infancia aprenden un montón con las cosas de la vida diaria, ¿sí? Si logramos aprovechar eso, el tema es que los papás consideran que ellos no tienen, se parte del supuesto de que ellos no tienen nada para darle a sus hijos, y que si no se adquiere monetariamente, carece de valor. Entonces, están tan atravesados por este pensamiento que creen que en la vida salvaje. no hay nada para poder ofrecer. Les voy a contar esta experiencia que la aprendí, y uno en la facultad,
nos habían reunido para que todos, porque una de las cosas lindas e interesantes que aportó el constructivismo fue que los aprendizajes tienen que ser significativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene que atravesarnos, contagiarnos, tiene que ser bien lo más vívido posible. Entonces, ¿cómo aprendimos esto? Nos dijeron en la facultad que dibujemos un conejo. Entonces todos dibujamos un conejo. Yo no traje el mío porque primero que lo tiré y segundo que era muy pobre mi conejo. Pero bueno, todos hicimos una cosa más o menos similar a esta. Después nos dieron algodón. Y dijeron, bueno, ahora dibujen conejo. Esto lo saqué de internet, pero para que ustedes se representen la idea. Entonces todos empezamos a armar un conejo con algodón. Después nos dieron masa y armamos el conejito con masa. Y después cayó nuestro profesor y nos trajo un conejo de verdad. Así, en la jaulita. Con el conejito lo tocamos. Y después dijo, vuelvan a dibujar el conejo. Cuando empezaron a dibujar el conejo, mi conejo no existía porque también era igual casi al primero, porque no era muy habilidosa. Pero las chicas que tenían muy buena habilidad y todas empezaron a dibujar su conejo, empezaron a ver distintas expresiones y distintos dibujos, donde la experiencia les permitió a cada una mostrar la representación de conejo que ahora tenían a partir de lo que había vivenciado. Entonces, por ejemplo, una había hecho, claro, ella lo vio así al conejito con las patitas, entonces lo que recalcó fue todas las patitas rosas, etc. Es decir, la experiencia había modificado la representación del mismo concepto. ¿Sí? Entonces, los niños necesitan tocar, ver, oler, en los más pequeños chupar, llevarse a la boca. En el consultorio les debe pasar a ustedes que los chicos hacen tac. No. Primero fijarnos que no sea peligroso, porque por las dudas se puede estar llevando algo pequeño, pero el niño, el bebé necesita explorar la textura, la temperatura. Esto va a ser una noción el día de mañana de justamente si esto es duro, si esto es blando. ¿Cómo se cayó este juguete? Acá produjo este ruido, pero si yo lo tiro y lo arrojo más lejos, produce un ruido diferente. Son nociones que después nos van a aportar mayor información. Y dejar de desestimar esto de que aprendan con la tablet y con el celular y con todas estas cosas que los padres consideran que los chicos aprenden de esta manera y la realidad es que no. Es más, creo que es una de las principales fuentes hoy de trastornos del desarrollo en el lenguaje, del desarrollo cognitivo, etc. Entonces necesitamos de la experiencia. Y después todos estos aportes que ustedes vieron construyeron un poquito lo que es el concepto más cognitivista, donde hubo mucho aporte de la psicología del desarrollo y ahora últimamente de las neurociencias. Ella es hoy por hoy una de las principales exponentes del estudio del Diamond de funciones ejecutivas, que ella dice, si los niños no aprenden como las escuelas enseñan, entonces debemos enseñar de la manera en que los niños aprenden. Cuando se producen dificultades en las alteraciones del desarrollo, deberemos entonces nosotros hacer las adecuaciones necesarias, nosotros psicopedagogos, nosotros docentes, nosotros quienes estén padres a cargo de los chicos para ver, bueno, él no logra aprender de esta manera, entonces vamos a tener que adecuarnos a la manera en que él logra incorporar estos, porque un chico, por ejemplo, como vos expusiste, ¿no es cierto? Que mostraste el caso de una alteración de la modulación sensorial, etcétera. Bueno, evidentemente un niño que tiene alteraciones de la modulación sensorial, un sonido le puede ser absolutamente abrumador, una textura absolutamente intolerante. Entonces, bueno, vamos a tener que ver cómo le presentamos. No es que tiene que seguir igual, pero esta adecuación va a tener que ser gradual, ¿sí? O no lo podemos forzar a una situación, un cumpleaños, donde por ahí si tiene intolerancia a los ruidos fuertes, es un chico que va a estar ansioso, alterado. Entonces tendremos que ver cómo le presentamos los recursos hasta que él se amigue, ¿sí? Y su cuerpo pueda incorporar esto. A veces me pasa que yo cuando evalúo contar y que les tengo que arrojar una pelota que es de tela, a los chicos les encanta, este juego es el que más les gusta. Y algunos hacen esto. Entonces, ahí lo que yo me digo es, ¿qué representación hay detrás de este niño que haga que su cuerpo responda de una manera defensiva? ¿No es cierto? Entonces, habría que ver qué experiencias Sí, tiene. de hecho, la TO en ese momento lo que le recomendó, porque no podía ir a ningún lugar familiar donde haya otras personas, porque se alteraban mucho por los ruidos, primero le recomendó usar unos taponcitos de algodón, después unos taponcitos comunes, y después sacar y Claro. ver si se adaptaba. Y después Y Una dieta sensorial. claro, es una dieta sensorial, es una adecuación que no es para que se quede con esto, porque muchos padres encuentran la solución en esto, sino es un camino hacia poder arribar a otra cosa.
puede ser provisorio, puede ser en algunos casos más estable y depende de lo que cada chico presente. Y por ahí esto le funciona a este nene y a otro no. Y habrá que pensar qué necesita el otro nene, ¿sí? Entonces pasa a ser como muy artesanal las intervenciones. Bueno, y ya les describí un poquito los marcos sociohistóricos y les conté. Entonces, cuando yo les digo que en un aprendizaje intervienen múltiples variables, fíjense que implica todo el contexto sociohistórico en el que estamos. El socioeducativo no es lo mismo una escuela que otra, no es lo mismo una familia que otra. Y está el aprendiente y el enseñante, es decir, la estructura que tiene el que aprende y el que enseña, sea el que enseña papá, la abuela, mamá, la docente, la tía que está a cargo, la niñera, ¿sí? Esa es la estructura que... Y en esa estructura van a estar implicadas todo lo que es la organicidad del cuerpo. No es lo mismo un niño que tiene una hemiparesia que un chico que puede contar con absoluta funcionalidad. O con ay, yo no puse un video porque si no sería muy largo, pero una vez estaba evaluando un Bailey a una nenita que había, creo que por las bridas no habían desarrollado algunos los deditos. Y es decir, estos no tenía este y estos no existían, ¿no es cierto? Entonces tenía que agarrar la píldora, estaba yo tomando Bailey, porque había nacido prematura, y la tenía que colocar adentro su dedo hasta que logró levantar la pastillita y colocarla adentro. Fíjense en la estrategia que desarrolló sin pinza, prácticamente, pero logró el objetivo. Es decir, cognitivamente lo entendió Con sus recursos. perfectamente y acomodó sus recursos. Esto nos hablaba obviamente de una Y hasta la muy buena motricidad capacidad. es una evaluación adecuada, Claro. porque Pero el cuerpo está implicado ahí. No es lo mismo aprender con todos los deditos que sin algunos deditos desarrollados. Pero esto que parece, a veces, bueno, sí, pero nació así, lo va a entender. No, no es lo mismo. Tiene una exigencia cognitiva mucho mayor que el resto. Y todo lo que es la ES y EO, que es la estructura objetivante y la estructura subjetivante. Es decir, la estructura objetivante es con qué recursos cognitivos cuento, que cuando hablamos más desde las neurociencias hablamos de lo que es la inteligencia fluida o cristalizada, que es lo que hemos heredado, que es lo que traemos como bagaje, que no necesitamos aprender gracias a la cultura, que esa es la inteligencia fluida, y toda la estructura subjetivante. ¿A quién le resulta significativo que yo aprenda? ¿Qué significa aprender en mi familia? Se está vivando demasiado, doctora. Bueno, eso era lo que queríamos. Que evolucionara psicopedagógicamente. Pero ¿qué pasa cuando yo evoluciono así? ¿Qué se mueve en esta dinámica familiar cuando un chico accede al conocimiento? ¿O es preferible que no acceda al conocimiento? ¿Qué supuestos se juegan detrás de esto? Entonces, necesitamos trabajar con los marcos teóricos del psicoanálisis y estos marcos son sumamente ricos. No son absolutos. Yo lo que invito siempre es, lean todo. Teoría sistémica, teoría psicoanalítica. Por eso decía al principio que tengamos un modelo ecléctico, porque si no, lo que hacemos es sesgar una mirada. Y lo que hizo cada ciencia es aportar desde un par de anteojos y vio la realidad de eso y te aporta ese conocimiento. Pero hay otro que te está aportando desde otro lado. Y en el una aprendizaje. excluye a la otra. Y ninguna excluye a la otra. Y cuanto más podemos profundizar y reflexionar, nos vemos que son casi muy complementarias. Muy complementarias. Muy pocas veces a mí me pasó no encontrar como una concordancia entre marcos teóricos que parecen o impresionan oponerse, pero la realidad es que son bastante complementarios. Si entendemos así el aprendizaje, esto le da fin a la infructuosa discusión de quién es el responsable del aprendizaje. ¿Por qué tiene problemas de aprendizaje este chico? Porque, bueno, nació prematuro, no. Bueno, nació prematuro, pero otras muchas cosas pudieron haber influido. Es decir, tratar de no encontrar un responsable único. Se separaron los padres, por eso fracasan en el colegio. Pasó. No es una cosa lineal y unicausal. No, existen muchos componentes. El ser humano no es la sumatoria de sus partes y el aprendizaje debemos entenderlo como un entramado absolutamente complejo. Que a veces cuando hacemos seguimiento vemos como las puntas de un iceberg de algo. Cuando hacemos diagnóstico, y ni les digo cuando hacemos tratamiento, que a veces se nos van develando a medida del proceso un montón de historias. Decís, esto cuando yo no lo entendía en el momento de hacer el diagnóstico, ahora tiene su explicación. Entonces, se ve este entrelazamiento de factores psíquicos, somáticos y cognitivos que dan
estructura lo que se llama matriz de aprendizajes. ¿Vieron esto que ustedes mencionaban? Que lo dicen las letras en inglés o las dice, bueno, ¿qué es un buen aprendizaje? Nos preguntaríamos esto, ¿no? Pero ¿cuándo un chico logra aprender o es un pseudo aprendizaje? Para constituir un buen aprendizaje, los rasgos de un buen aprendizaje son que estos sean duraderos, ¿sí? Es decir, no debería olvidármelo, no debería decaer. Ser transferible a nuevas situaciones. Si yo me sé los colores en un momento, pero no los puedo pasar al semáforo, no los puedo para definir o para entender una consigna, no me sirven. Y que se van perfeccionando con la práctica. Estos son los rasgos de un buen aprendizaje. Entonces, como psicopedagogos, nosotros lo que vamos a hacer es vigilar cómo se constituye en la primera infancia esta matriz de aprendizaje. La matriz de aprendizaje debe asegurar al individuo el desarrollo de sus potencialidades que lo conduzcan a un camino de autonomía y de adquisición de logros y habilidades cada vez más complejas. ¿Mm? La modalidad, esta es la matriz de aprendizaje, la modalidad con la que cada sujeto organiza y significa el universo de su experiencia, su universo y conocimiento. Por eso decimos que los aprendizajes son únicos y personales y lo que nosotros tenemos como matriz puede diferir netamente del otro. ¿Cómo vamos a intervenir en la primera infancia? Vamos a trabajar generalmente en actividades que sean de prevención, talleres, netamente prevenido. Acá no hay dificultades o problemas, pueden ser talleres de juego, talleres de juegos para favorecer o orientados a favorecer el desarrollo del lenguaje, etc. Y una vigilancia al desarrollo. Tengo una población sana, pero bueno, vamos a hacer una vigilancia, puede ser en un colegio, puede ser en un hospital, etc. Después ya nos metemos un poquito más adentro, hacemos los diagnósticos, ¿sí? Es decir, llega una consulta o una población probablemente con algún riesgo y nosotros entonces estableceremos evaluaciones de screening. Y por último, las intervenciones, que pueden ser tratamientos individuales, tratamientos en conjuntos, talleres, orientación a padres, ¿sí? Talleres de orientación a padres, talleres con padres, adecuaciones, etc. ¿Sí? Yo siempre encontré como una especie de similitud entre aprendizaje, adaptación, inteligencia y neuroplasticidad, porque la neuroplasticidad es adaptación, y Piaget dijo que la inteligencia es adaptación al entorno, y que si logramos todo esto estamos aprendiendo. Entonces es como si estas cuatro pelotitas las pusiéramos a trabajar, justamente es lo que permitirían el desarrollo de las personas. Cuando uno analiza el concepto de neuroplasticidad, prácticamente está analizando el concepto de aprendizaje. Fíjense que la plasticidad es cambiar y adaptarse, no solo estructural, sino funcionalmente. Es decir, no cambian solamente nuestras funciones, sino una de las últimas clases que tomé con Héctor Whitewood, él dice una frase que dice, esto no es etéreo, dice, esto se ve cómo se modifica todo el cableado neural. Los que pueden asistir, digamos, los que tienen conocimiento de eso, ven cómo se modifica todo. Y bueno, aparecen respuestas o alteraciones fisiológicas o patológicas, es aprendizaje y almacenamiento de información, y aparece frente a demandas internas del ambiente o a nuevas experiencias. Fíjense que esto lo aprendí de Lucrecia. Lucrecia viene a dar alguna clase porque ella siempre da neuroplasticidad. Sí. Y este año va a dar, ¿no sabes? Bueno, porque no la quiero pisar a ella, porque esto es un aprendizaje. Lo que pasa es que ella un día es kinesióloga, Lucre, es doctora en kinesiología y fisiatría, y me dice, mira, estos son los 10 principios de la neuroplasticidad. Entonces lo estábamos compartiendo en el artículo y digo, pero esos son los 10 principios del aprendizaje. Si yo no lo uso, lo pierdo. Claro. Digamos, a mí me pasa que yo inglés tengo que constantemente estar como practicando, porque lo pierdo. Y así les debe pasar a ustedes con algunas cosas. Los circuitos que no se usan se degradan. Es decir, la competencia hace que esto se desarrolle. Lo uso y voy mejorando. Cada vez que lo uso voy aprendiendo más. Fíjense, yo les puse ahí una foto de la leona, primero porque a mí me gusta el hockey. Y vieron que más o menos por los 2000, que es cuando las primeras leonas llegan, en el club donde yo formo parte había 40 jugadoras de hockey, hoy son casi 500 las jugadoras de hockey. A lo largo de los años, este auge, este triunfo deportivo, lo que hizo es motivar al resto a seguir, y bueno, y cada vez se perfecciona más, y una de las mejores jugadoras fue Lucha. Entonces, más uso, más voy mejorando con el tiempo. El entrenamiento mejora. ¿Sí? La especificidad, obviamente que si me dedico a mejorar una habilidad,
cada vez me hago más perfecto en esa área. Ahí les puse una foto de Juan Augusto Laplacet, que es un doctor en psicología, que está especializado en juego y en literatura infantil, y la realidad es que todo él sigue esa línea y cada vez se va especializando cada vez más, y es un montón los aportes que va realizando. Para aprender necesitamos repetición, intensidad y tiempo, esto que vos hablabas, que hoy la mayoría de la gente no tiene, y que lamentablemente yo hablo con muchos. Juan Augusto Laplacet, HAL. En internet lo encuentran como HAL. www.hal.com, creo que es. Juan Augusto Laplacet. Repetición, intensidad y tiempo. De hecho, yo un poco crítica a la parte de educación, de que presentan un tema y ya lo sacan. Ya está visto. Sí. Presentan otro. No, es como cuando yo era chica que teníamos que repetir. Bueno, pero esto puede ser aburrido. Bueno, repitámoslo de manera didáctica, repitámoslo de manera creativa, pero lo tenemos que repetir. No hay manera de incorporar las tablas si no las repito de memoria. No hay manera de incorporar este trazo motor si no hice 30 rengloncitos haciendo así. Repetir Y relacionar e incrementar, pero tengo que repetir. Y Exactamente, pero las tablas es verdad, ahora es como que está con esto de que no hay que regresar con las que repetimos nosotros de memoria. Y no las aprenden. Y no los aprenden. Entonces, ¿qué hace ese chico? Tarda 50.000 años en... ¿Cuánto era 7 por 7? Espera, tengo que ir de 7 en 7. 7, bueno, peor todavía. O la Peor. tabla pitagórica. O la tabla pitagórica. Para entender el proceso es necesario y es básico, pero después no. Es lo mismo que yo tenga que ir con uno que el profesor de manejo toda mi vida. No, hay aprendizajes que los tengo que automatizar porque ahorran energía mental. Entonces tengo que repetir y automatizar, así eso ya queda automatizado y el cerebro no destina la energía, la atención sostenida y focalizada a esa actividad que ya está lograda y la destina a nuevas incorporaciones. Expandir. La consulta al diccionario. No existe la curiosidad ortográfica. ¿Cómo se escribe esto? No, lo escribo como se me canta. Sí, Se dice. ¿Cómo suena? Claro. Escribí cómo suena. Claro. Bueno, ¿Eh? el diccionario ya no se usa más. Claro. Bueno, y por lo a menos veces se busca. escribe una imbecilidad. Por lo menos la búsqueda, por lo menos esto de dar el tiempo, y hay cosas que requieren de un tiempo, no es lo mismo que yo las aprenda a una determinada edad que a otra, que ahora justamente viene ese concepto. Significado y motivación. Tiene que haber un significado y una motivación para que se introduzca el aprendizaje, tiene que ser significativo, tiene que ser, y a menor corta edad, más todavía, ¿sí? Ahí está una de las concurrentes de mi hospital que está contando un cuento y fíjense en las expresiones y las caras y la atención que ellos están, tiene que ser vivencial, podemos hacerlo con una representación, juguemos a que estamos haciendo tal cosa, vamos a un museo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, bueno, partir de los intereses que los niños tienen y llevarlos para ese lado. Ahora justo con un pacientito yo estaba trabajando en el consultorio privado, todo lo que es cálculo. Entonces, le digo, mira, si hacemos todo esto, puedes pedir un deseo a ver qué querés. Quiero el álbum de la Copa América. Ah, buenísimo, ¿te gusta el fútbol? Sí, perfecto. Hicimos todos los cálculos. ¿Cuántos equipos participan? Bueno, tantos entran con bandera, tantos le dijeron que no pueden entrar por estas banderas, son de palo, entonces tenemos que sacarle a esta cantidad de equipos. Y empezó recontra motivado. ¿Cuántos jugadores? ¿Quién pensás que va a ganar? A ver, bueno, ¿y cuántos hinchas tiene este? ¿Cuántos hinchas tiene? Y entonces estamos trabajando cálculo. Tengo que partir de lo que le interesa y lo que le gusta. Y yo trabajo cálculo, pero lo trabajo con los intereses de los chicos. Esto en el colegio es diferente, porque todos tienen intereses diferentes. Entonces se torna un poquito más complejo. Pero bueno, vamos cambiando las distintas reactivos y los chicos pueden participar. Ahí trabaja para la psicóloga de la flexibilidad. Exactamente. Ahí, por eso lo ideal sería que se apuntara a una educación, pero esto no estamos acá discutiendo el ámbito de educación, donde yo coincido que tiene que ser inclusiva, o más bien de integración, más que inclusiva,
Pero yo para eso necesito 2 o 3 docentes en el aula, 4 y un grupo reducido de 15. Entonces yo ahí puedo empezar a diferenciar por gustos, por intereses, hacer realmente lo que se llama una educación personalizada, porque hacer lo que estamos haciendo ahora, que jugamos a hacer inclusión o integración, no es. Es mucho más complejo, requiere de inversión y de inversión a las docentes. Si la docente estudiaba 4 años para hacer, bueno, ahora tendrá que estudiar 7. Porque se tiene que aprender lo mismo que todos nosotros, que un psicopedagogo, porque tiene uno que tiene un retinoblastoma y le sacaron un ojito, tiene el que tiene ADD, tiene el que tiene autismo, tiene el que... Entonces, no, yo me especializo, claro, yo me especializo en prematuro, pero no tomo otros chicos que tengan, porque no tengo el expertise. Pero a la docente les exigimos que le enseñe a todos. Entonces, pero para eso la tengo que formar. Si vos para ser docente tenés que estudiar educación, digamos, la formación son 4 años. Y si quieres ser docente especial, tenés que son otros 4 años más. Las estamos mandando al muere. No es que quieras, hay mucha docente que yo tengo ganas de O votar, también pero explicar el paradigma, ¿no? De los niños, que no todos los niños pueden estar en un ámbito es convencional, aparte, ¿no? Pensando aparte. que esa inclusión muchas veces es exclusiva, es Es excluyente. excluyente, es Entonces, la realidad excluyente. especial está muy mal vista. Está muy mal vista y es sumamente Qué rica, enriquecedora para un porque ahí montón están de los docentes chicos. que tienen todas estas Pero yo creo que capacidades. esto, viste, como siempre vamos, oscilamos de un punto al otro hasta que encontremos, espero, en algún momento el equilibrio. Otro, la edad, ya lo sabemos, no es lo mismo aprender a nuestra edad que aprender. Yo aprendí hockey de grande, de tanto llevar al club, se armó lo que se llaman las mamis. Las mamis son las cuarentonas, que nunca se nos ocurrió jugar al hockey a esa edad y dijimos, vamos a aprender ahora. Y ahí estamos, jugando campeonatos de mamis solamente, cuya consigna es esa. ¿Por qué? Porque yo no me puedo comparar ni con una exjugadora que dejó de jugar, que empezó a los 5, dejó a los 18 para ir a la facultad, porque me agarraron y me pasa un trapo, porque lo que aprendió de chica, muchas se incorporaron en mamis, habiendo hecho desde los 8, 7 años hasta los 18 que empezaban la facultad. Y dejaron los hijos, la familia, la casa. A los 40 dijeron, tengo más tiempo libre, me meto en esto, no sé, entre hacer cerámica, baile, me engancho en hockey. Y resulta que esas chicas que aprendieron hacen 5 o 7 clases y ya están, comparada con las que nunca hicimos, que estamos todavía con el palito ahí tratando de sacar una habilidad. Entonces, no es lo mismo aprender sobrecarga de estimulación, es decir, el chico termina no aprendiendo. Entonces, porque a veces, no, que sale del jardín, hace natación, hace violín, hace esto, hace música, hace lo otro, y el pobre pibe, ¿vos qué te gusta? No sabe ni qué le gusta, ni qué quiere, ni nada. Pasa a ser toda una obligación. El parque, y hablemos de ese tema porque lo estoy notando, no sé si ustedes lo observan, la falta de habilidades motoras que tienen los chicos menores de 5 años. Estoy teniendo dibujos de DFH que se veían digamos, a los 2 años, lo estoy viendo a los 5. El monigote se está empezando a dibujar a los 5. No, las súper laxas, a la soga, nos saltan al elástico. Todas estas habilidades. Y en algunos lugares del mundo se está volviendo en los kinder, en los jardines, a hacer todo lo que es motor. Todo lo que es motor. Picar pelota, saltar a la soga, pasar de un lado al otro, trasladar cositas como unas barras, parecen las barras de gimnasia artística, y van los chicos con un par de globitos tratando de hacer equilibrio, volver a trabajar equilibrio, coordinación. Es fundamental para que el día de mañana tengan nociones visoespaciales, temporales, copiar el pizarrón y escribir. Porque tienen disgrafía, no por una falla del sistema nervioso central, sino por falta de experiencia. Entonces, se están generando trastornos del desarrollo del aprendizaje por falta de experiencia. Transferencia es cuando yo paso, digamos, un conocimiento a otro, ¿sí? Un circuito favorece el desarrollo de otros concurrentes o subsecuentes. Por ejemplo, qué sé yo, aprendo
a tejer al crochet y bueno, tengo mejores habilidades en torno a lo que sea la discriminación propioceptiva de la mano, de los dedos, etc. Si uno lo ve en una resonancia, cuando vos estimulas mucho área, las otras áreas que están cerquitas se ven favorecidas. Ahí yo les puse algo que me lo encontré en Villa Langostura, iba caminando y encontré un jardín cerca de un hogar para ancianos y un centro de jubilados. Y hacían actividades conjuntas. Entonces, los abuelos les iban a leer a los chicos al jardín. Entonces, este tipo de transferencia de conocimiento es sumamente enriquecedora, porque la maestra todos los días, pero escuchar de otro, o que los mismos viejitos cantaban canciones a los chicos, y a veces los chicos iban a visitar a los abuelos y compartían la merienda con ellos, ¿no? Como una actividad que se enriquece mutuamente. Y por último tenemos la interferencia. Es lo contrario, un circuito impide la aparición de otro, es decir, la plasticidad en respuesta a una experiencia puede impedir la aparición de otros comportamientos, que es lo que, por ejemplo, se trabaja a veces con la hemiparesia, que el niño, por ejemplo, tiene una hemiparesia izquierda y tiene un mayor uso funcional de la derecha, yo lo que hago es tratar de inhibir la derecha para que aparezca el movimiento, el interés, que es vencer la frustración, porque es lo que más me cuesta, es lo que... Mi hija justamente está haciendo un acompañamiento a un chiquito que nació prematuro, que tiene una hemiparesia, y es el acompañante externo, el que está en el aula, y todo lo que la docente le dice, ella lo trabaja tratando de fomentar. Entonces, acompañante, justamente, orientar para que justamente se pongan en juego las habilidades que necesitamos practicar. Bueno, sabemos que en cada etapa de la vida hay áreas que se llaman ventanas de oportunidades o periodos críticos, esto ya lo habrán visto, entonces tener en cuenta esto que favorece el pensamiento. Y obviamente que la epigenética también está aportando mucha información a los aprendizajes actuales, porque a veces muchas de las dificultades de aprendizaje son heredadas y epigenéticamente transmitidas de una generación a otra. Estaba pensando cuando dijiste justamente en esto, mencionaste lo de las pantallas y demás, y cómo aprenden ahora los chicos con respecto a cómo aprendíamos antes. Y digo, se ha modificado la epigenética. Sí, se está modificando la epigenética. Es así. Es así, es así. Esta es una nota de color que después les iba a contar, no sé si voy a tener tanto tiempo. Una de mis hijas estudia antropología y compartimos una vez este artículo súper interesante, que si quieren se los dejo, pero como dato de color. ¿Cómo fue el proceso de encefalización? Es decir, la pregunta que se hicieron en este artículo fue ¿cómo se pasó de este cerebro primitivo a este cerebro con desarrollo prefrontal? Y vieron que hay muchas hipótesis, el tema de la carne, el tema de... Dice que lo que produjo un salto tan cualitativo, que son esos tres últimos, se los digo muy rudimentariamente y muy rápido, fueron justamente el desarrollo de estrategias, es decir, antes recolectaba y después tuvo que, por los periodos de glaciación, salir a cazar. Ahora, yo cazar solo un bambú no puedo, me tengo que poner en conjunto. Entonces, esto implica empezar a pensar el conocimiento en sociedad. Ahí se produce la socialización del conocimiento, un salto cualitativo. Me tenía que comunicar. Entonces, yo para poder socializar, me tengo que comunicar. Segundo salto cualitativo. Y por último, cuando la información necesita ser transmitida, porque por justamente los procesos climatológicos empiezan a migrar, entonces me tengo que entender con diferentes culturas. Entonces, la socialización, el lenguaje, la comunicación y el desarrollo de herramientas es lo que justamente permitió el desarrollo del prefrontal. Muy burdamente se los digo y rápido porque en realidad hay muchos artículos súper interesantes. Pero lo que genera el desarrollo simbólico es justamente la interacción con otros. Se los paso. Sí, la idea es esa. Bueno, y acá se las dejo para que lo tengan en el coso. Es la pirámide desde cómo vamos construyendo el aprendizaje desde los sistemas sensoriales más básicos hacia los más abstractos. ¿Qué necesitamos monitorear los psicopedagogos y cuando vemos el aprendizaje en la primera infancia? Los dispositivos básicos para el aprendizaje. La motivación,
la atención, la memoria, sobre todo la memoria de trabajo, que es la capacidad de poner en funcionamiento los distintos almacenes de memoria al mismo tiempo para elaborar una respuesta. Las habilidades gnóstico-prácticas que tienen que ver esto con lo visoperceptivo, lo espacial, lo motor. Las funciones ejecutivas, que hoy las nombraron acá en algún momento, que es la capacidad de representar una idea, establecer los pasos que yo necesito para concretar esa tarea, ¿sí? Realizarla y por último verificarla de que esté bien. Pasos enormes, porque las funciones ejecutivas se la define como un paraguas de múltiples tareas muy complejas que comienzan a gestarse entre los 3 años, ¿sí? Empieza antes con el control inhibitorio, se empiezan a construir mejor en los 3 años y en teoría en la vida adulta, en la adolescencia o vida adulta, debieran consolidarse. Debieran, porque yo veo mucho adulto disejecutivo y desregulado. Y obviamente el lenguaje. Y ustedes piensen que esto de la integración sensorial atenta flagrantemente contra las funciones ejecutivas. Porque cuando a mí se me produce, como decía Jenners, el atasco de tránsito en la información que estoy recibiendo, ya sea auditiva, sensorial, propioceptiva y demás, o sea, ¿cómo hago para todo eso poder Dar una concretarlo respuesta en un adecuada. planeamiento? Claro, en un planeamiento, re difícil. Muy difícil. Bueno, algunos definen o hacen la analogía, justo que vos decías esto, de que las funciones ejecutivas equivalen o representan solo como si fuese un controlador de tráfico aéreo, que tiene un montón de habilidades que tiene que tratar de que coincidan en el momento justo para poder hacer una planificación. O un director de orquesta, exactamente. Son las más complejas. ¿Cuál es el trastorno de excelencia? Se transforma en neurodesarrollo disciplinativo por excelencia. No es el único. Lo vimos. Lo vimos. Dale, lo mueve. No, el déficit intelectual. El desarrollo del lenguaje. Nombró todo, menos. Ya, es disecutivo por excelencia. Exacto. ¿Sí? No todos los trastornos del espectro son disejecutivos. No todos los pero todos los TDAH son disejecutivos. No todos los disejecutivos son TDAH. Pero al revés, sí. Y el déficit intelectual. No necesariamente. No necesariamente. Pero el puede TDAH ser un por déficit excelencia es el intelectual ejemplo del por síndrome automativo. disejecutivo. No se organiza, no puede planificar, no puede tener atención, no tiene que tener la memoria. Tiene hiperactividad. Tiene hiperactividad. Es disejecutivo por excelencia. Incluso el que no tiene hiperactividad también es También, bastante claro. ejecutivo. Es el único. Nada más que silente, ese es el peor porque no se Se observa. pierde, Claro. se va. Sí, Porque en realidad el hiperactivo es el que molesta. claro. Y se llama la atención. Y entendiendo la situación actual desde la neuroeducación, que contempla la pedagogía, la psicología y las neurociencias, hoy nos preguntamos, bueno, ¿qué aprenden nuestros alumnos y qué es lo que van a necesitar? Yo siempre pongo esta imagen y hablo de una frase que la copio tal cual de Albert Albino, que a mí me encanta, que dice que la educación es una semilla maravillosa, dice él, pero para poder fructificar se necesita de un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si no tenemos cerebros intactos, dice él, no hay qué cosa educar. Entonces, esa es una frase muy significativa porque lo que hacemos en neurodesarrollo es monitorear, o lo que hacemos vigilancia, ustedes que estudian, lo que hacen es monitorear, ver la película palmo a palmo de cómo se está gestando el neurodesarrollo y la matriz de aprendizaje para que podamos sembrar ahí la educación, si no, sería muy complicado. ¿Cuáles son los 4 pilares de la educación, ¿sí? Que pueden potenciar los talentos de nuestros cerebros? La atención, hoy se considera que los chicos tienen que poder focalizar y sostener la atención. El compromiso activo, el involucramiento, ¿sí? Tanto cognitivo como emocional en las actividades, poder revisar el error, que apunta esto a desarrollar capacidades reflexivas en los niños, que es lo que no se está logrando, que tampoco creo que se esté incluyendo como una habilidad para ser trabajada. Y la memoria. La autorregulación es una de las habilidades pilares y primarias que debieran lograr los chicos. Y con esto
de la mala interpretación de la crianza respetuosa, de no frustremos a los chicos, pobrecito el sufrimiento, entonces estamos perdiendo posibilidades y espacios de desarrollar la capacidad autorregulatoria. No, no toques, te puedes lastimar, no. Parecía que no le podemos decir que no a los chicos. Entonces, esto va en contra de que tenemos un montón de nenes de 2 años desregulados, duermen en la cama con los padres, toman mamadera hasta los 4 o 3 años, teta hasta no sé cuánto, es decir, esta cosa sin límites, sin barreras, sin bordes, sin fronteras, donde los chicos no tienen nada que los conduzca, que los guíe y que los acompañe. Entonces eso afecta la atención, la identificación de pensamientos y emociones, la memoria, la flexibilidad, la planificación, etc. ¿Cuáles son los próximos desafíos que nos vamos a encontrar con los aprendizajes? Las próximas preguntas. Ay, este lo pongo porque, sí, menos mal que esta madre está a la vieja usanza. Yo sé cómo voy a hacer el día de mañana con mis nietos, pero bueno. Esas sí son- Así que, esto para aprender de la experiencia. Sí, te lo paso, te queda. Está. No, no, porque nosotros después publicamos lo que hicimos. Este chiquito de abajo, el pijirín de abajo, no es que no aprenda, va a aprender, pero una determinada habilidad. Esa, la coordinación, digamos. De hecho, si vos estás con un joystick o algo todo el tiempo, vas a tener, sí, habilidad y funcionalidad ahí, pero la realidad es que la experiencia y los aprendizajes implican expandir todo el cerebro. En el aprendizaje está todo implicado. Entonces, ¿con qué nos vamos? Bueno, esto de qué enseñar, habilidades versus conocimiento. Que es lo que yo a veces noto. Decirle a la doctora las letras que te sabes, y el pibe no sabe decir ni hola, qué tal, cómo estás, mamá, me duele. Entonces, el lenguaje, digamos, que sepa las letras, que sepa los números, cuando tiene 2 años, que sepa los colores. No es necesario que sepa los colores a los 2 años. Es necesario muchas otras cosas. Hoy la información la tenemos a un clic de distancia. Entonces, hoy no se necesita adquirir conocimiento como en otras épocas. Hoy se necesita desarrollar habilidades, se necesita desarrollar pensamiento crítico. Tengo que poder autorregularme. Estas son las cosas que van a ser ponderadas en los próximos años. Los chicos que no adquieran estas habilidades son las que van a quedar fuera del sistema, lamentablemente. Con el chat GPT. Esto es muy interesante porque apunta a las habilidades intrínsecas de algo. El piloto de avión tiene que aprender con el simulador de vuelo, Claro. pero el pajarito tiene que aprender, o sea, desde su ontogenia. Claro, pero Y incluso... eso pasa con nosotros también, que hay cosas que... Exacto. Desde la propia experiencia. Incluso el piloto aprende con el más experimentado al lado, no está con el novato. Y va de copiloto. Claro. Y las horas de vuelo que Que tiene que sumar tener. para decir, ay, toco este botoncito al de al lado. Claro. Si no, no puede, pues si no Claro. tiene un recontra problema. El chat GPT. El chat GPT. No, que esto venía de la mano con lo que estábamos hablando. Que hoy estamos asistiendo a otra de las revoluciones tecnológicas, porque las últimas fue Internet, ¿sí? Entre los años 90, y ahora estamos en ChatGPT, que nos va a todos a cambiar el posicionamiento. Esto vino para quedarse, cómo lo utilizamos hábilmente, cómo los utilizamos sabiamente, cómo lo podemos aprovechar. Porque ahora mandarle a los chicos a hacer una monografía ya no consiste un aprendizaje significativo para ellos, ¿sí? Entonces, estas son las cosas con las que nos vamos a encontrar. Mira, ¿Cómo las Ustedes la van a hacer. Sí, no. Ojo, porque conseguimos un programita donde si la frase está textual copiada de un libro, salta. Sí, 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 existen. Sí, existe y lo vamos a usar en la monografía, así que ojo, lo vamos a usar. Claro, lo que antes Por- era el rincón del burro. Claro, el rincón del vago, el rincón del burro, ahora pasó a ser... Claro, pero viene relacionado con lo siguiente, con el pensamiento crítico. Exactamente, por eso yo lo Dos quise poner. ejemplos de la vida cotidiana. Mis 2 hijos, 18 años, 12 años. Y Doctora, usted rapidito, disculpe, sí. pero tenemos que tomar 4 exámenes Va todavía. rápido, ¿para qué tiene que ver con esto? 18 años, se pierde. Nunca una guía T, viste que nosotros usábamos la guía T. Sí, pero yo sí. no usaba, ¿verdad? Bueno, tienes GPS en su celular, se pierde en cualquier lado, se toma un colectivo que le pintó. Guíame. Claro. A ver, tenés un celular con un GPS, guía, preguntás.
Preguntá, guía mi chico, ¿dónde vas caminando? ¿Cómo te voy a guiar? Guíame. Varón de 12 años, pierde la campera en el colegio. Busca tu campera. Bueno, con esa campera que tenía su nombre, como le vamos a dar un changüí, pero evidentemente era una campera ya donada, porque era talle 12, te dio la 16. Pero vos fíjate cómo el pensamiento, Claro. Sí. ¿en qué? Y ahí me replanteé la crianza, porque digo, no puede Es la ser. crianza. Ahí ya me replanteé mío, porque no puede ser. No, no, no. ¿En qué fallé? Bueno, yo también me hago la misma. Mirá que todo el mundo, me dicen que son repiolas mis hijas, pero yo me digo, ay, Dios mío, Pero vos ¿qué fíjate hice que yo? mira, ¿dónde tenemos el constructo del pensamiento? Sí. Ponerse, Sí, no, será. a resolver. Será de Sí. todo, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso y la tolerancia a la frustración, a la adversidad, que es una de las cosas que más... No, aprender es árido. Basta de ilusionar que el aprendizaje es divino, es Claro. significativo, es hermoso. No, no, Sí, y hay veces... aparte, ¿a qué le llaman adversidad? claro. Sí, Porque, a ver, vos decís esto, dice, sí. Bueno, pero la tolerancia ahí, Bueno, la claro. mecha corta. mecha corta, tolerancia cero. Y yo digo, esto de facilitar tanto, de no empezar a, ay, no, esos pensamientos, pobrecito, no, tiene que ser todo lindo. Digo, esta manera de blindar a los chicos, que Eso hace no que es la justamente, vida. que no es la vida, y después tienen una situación así de aprendizaje, pues el aprendizaje, digo, nadie se subió a una bicicleta y anduvo, es decir, No, te caes, era porras. ningún aprendizaje implica atravesarlo tolerando la frustración. Entonces, esto de no frustrar a los chicos es un error gigante, porque después el pibes le erra en algo y se siente la peor miseria de todas. Entonces, hay que decir que las emociones positivas son bárbaras, pero las negativas ayudan un montón, protegen, fortalecen. Y esto de generar estas burbujas de cristal al lado hacen que los chicos no aprendan. Como Y acá dicen, entra a la veces educación se gana, emocional. a veces se aprende, ¿no? Exacto. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional que tiene que ser considerada. Y claro, en otra época nos perdíamos en el colectivo. No había celular para llamar a la madre. Tenía que buscar como para tu casa. Pero eso de rebuscar, eso que vos decís, rebusque implicaba un pensamiento. Y acá, Y ahora, Searching. pero si miras el propio GPS. Bueno. el GPS no me dice dónde estoy. No. Qué gracioso. Así que bueno, entre todo esto es que nosotros vamos a ir evaluando el desarrollo infantil, ¿sí? Con las distintas herramientas. Esto lo voy a pasar un poquito muy rápido, porque ustedes ya lo vieron, calculo, lo que implican las pesquisas, que cuando usamos herramientas detectamos con mejor, que tenemos chicos de riesgo biológico y riesgo ambiental, esto de detección también, ¿no es cierto? El algoritmo que hacemos vigilancia del desarrollo. Dentro de este encuadre específico, los psicopedagogos no somos testistas, no es implementación de la técnica sola, yo tengo que poder tener un perfil de lo que le pasa al chico y de su funcionamiento. Y un conocimiento profundo, yo por ejemplo, ves que me decían hoy termino la frase, un conocimiento profundo del neurodesarrollo, del desarrollo, de la primera infancia, pues si yo uso una técnica, aprendí a usar el TALI, el Bailey, el HADO, y no tengo conocimiento del estado de cómo es el desarrollo del chico, lo mismo me dieron una moladora en mi gran corte, y yo sé que es una moladora, sé que sirve para cortar, pero Creo que es la cuarta clase que tuvieron al empezar la carrera. Esto perfecto, que estás diciendo. genial. Obtener el perfil del paciente, cómo lo logra, cómo lo logra y por qué no logra lo que logra, qué es lo que está pasando para que no lo logre. Bueno, entonces esto me permite irme. Ustedes ya vieron que existen distintas herramientas. Voy a ir por las que más me interesan a mí, ¿sí? Bueno, acá Clan, por una esto ya lo habrán visto porque tienen clases especiales. El TADI, que es lo que me preguntaban. Lo vimos. ¿Lo vieron ya? Vos lo viste. Yo ya no sé, yo doy tantas clases que ya no sé ni cuándo di ni dónde. Y después tenemos el diagnóstico. Para el diagnóstico tienen la escala que Oyerman dio este año ya. Sí, Ya lo está, ya lo tienen Bailey, que seguramente lo van a tener, y WIPSI. WIPSI es una herramienta que intenta explorar el coeficiente intelectual, ¿sí? En menores entre 2 años y medio y 7 años y medio, ¿sí? Va a buscar tiene una doble función, no solamente conocer el
coeficiente intelectual, ¿sí? Que es una sumatoria de varios índices, sino también el nivel de funcionamiento neuropsicológico. Entonces va a explorar todo lo que tiene que ver con comprensión verbal, inteligencia fluida, que es lo que yo les decía, la inteligencia fluida es la inteligencia heredada, es aquella que no necesité yo de la educación, de la cultura, de los que tengo al lado para poder desarrollarla. ¿Sí? Esa es la inteligencia cristalizada, aquella que necesitó ser instruida, aprendida, gracias a la interacción con otros. La fluida es la que heredé, la que yo traigo, y la que menos depende del lenguaje. ¿Sí? El razonamiento visual o visoperceptivo, ¿sí? Generalmente se les pone a los chicos, por ejemplo, un rompecabezas. Después en otra de las actividades hay unas formas, cada forma se asocia con un animalito, tienen que hacer como una asociación, como tachar el animalito que está asociado con tal cosa, y velocidad de procesamiento. Esos son los índices que están implicados en el WIPSI. Y me da el valor índice del WIPSI, que lo tengo como todos en 100, 90, 110 es el valor promedio. Un desvío y medio estándar, ya entro en una zona de riesgo. 2 desvíos estándar, ya entro en una zona más de retraso del desarrollo. Y después tenemos el test de inteligencia, el WIS-5, ¿sí? Que también nos arroja un CI, y tenemos 2 subescalas, como en el anterior, la escala verbal y la escala de ejecución, y tengo exactamente los mismos subíndices que mencioné. Comprensión verbal, razonamiento perceptivo, inteligencia fluida, memoria de trabajo, me había olvidado de decirles, y velocidad de procesamiento. Todas estas habilidades necesitan ser monitoreadas y evaluadas como para obtener un perfil de funcionalidad. Si yo historizo al niño, que lo tengo desde muchos años, puedo hacer como un correlato, pero recuerden que Bailey no da coeficiente intelectual, sino da coeficiente de desarrollo. Pero bueno, me permite tener más o menos una historia. Se mide exactamente igual y tengo prácticamente los mismos valores. Y el WIS-5 va hasta los 16 años. Después está el WISE, que es para los adultos, pero bueno, ya ahí no llega. Acá les dejo una comparación de escalas y les quiero contar un poquito los pasos a seguir. Estos 2 test, WIPSI 4 y WIPSI 5, que son los últimos, son diagnósticas, ¿sí? Pero también para ser diagnósticas tienen mayor valor cuando están dentro de una batería general. Porque sí, me tira un montón de datos, pero después yo, como psicopedagoga, lo que voy a tener que hacer es armarme una batería de test de acuerdo a los resultados que obtuve para ver qué sigo explorando. Esto ya lo vimos, recién lo vi que lo mencionaron, que los diagnósticos son provisorios, son dinámicos, de pronóstico variable, sobre todo en la primera infancia. Y las intervenciones que se realizan mucho tienen que ver con estos modelos que se llaman modelo de respuesta a la intervención. Es decir, si ya sabemos cómo es el desarrollo del niño o qué dificultades puede presentar, lo que tenemos que armar es programas para favorecer el desarrollo de estas habilidades. Ejemplo, yo en la SARDA atiendo prematuros, yo sé cuáles son las dificultades típicas de los prematuros, que es bajo funcionamiento en memoria operativa y velocidad de procesamiento. Estos son lo que más fallan. Entonces lo que hemos armado es un taller para fortalecer memoria operativa, ¿sí? Y funciones ejecutivas. Y también estamos introduciendo, de acuerdo a la edad, a los que ya tienen 5 para 6, fortalecimiento de los precursores para la lectoescritura y cálculo. Empezamos ya a trabajar conciencia fonológica, la conciencia de los sonidos, de los fonemas, etc. Sabiendo que esto puede llegar a presentar una dificultad, lo que hago es abrir el paraguas antes de tiempo y trabajarlo para llegar con mejores ventajas. Esto es lo que se ha hecho en distintos programas, que si lo quieren, está todo desarrollado en el libro que se llama Pobre Cerebro de Sebastián Lipina, porque esto está sacado de ahí. Te dice cuáles son las intervenciones que se hacen. Una vez que yo identifico una realidad en una determinada población, lo que hago es armar,
¿sí? Un dispositivo multimodal, dice él, porque no es solamente el entrenamiento cognitivo, sino que tengo que trabajar la alimentación, tengo que hacer asesoría a los padres, tengo que trabajar con las docentes y hacer el entrenamiento cognitivo con el fin de fortalecer las habilidades que yo sé que por default ya van a estar Pero hay que conocer la descendidas. población con el trabajo. Totalmente, Obvio. fundamental. Hay que tener evaluaciones. Por ejemplo, si uno trabaja en la cuenca Kumar, ya sabemos que puede presentar otras dificultades, otras problemáticas, entonces yo voy a elaborar un dispositivo para el entrenamiento de las habilidades que encontré en ese grupo poblacional en investigación descendidas y trabajarlas de acuerdo a lo que esa realidad poblacional pueda también. Acompañar a los padres en la crianza, otra de las tareas que hacemos los psicopedagogos que nos vamos especializando en la primera infancia, fundamental para generar estos espacios de reflexión, para ir viendo qué hay detrás, cuáles son los supuestos que tienen estos papás, porque no siempre es despreocupación o es ignorar. No, tenemos que pensar qué es lo que funciona detrás de ellos como pensamiento que hace que operen de una determinada manera o no. Les cuento brevemente esta experiencia. Con una mamá del hospital de la Sardá, que nosotros veíamos un montón de signos de alarma de retraimiento y se lo veníamos avisando, le hicimos derivaciones y la mamá por H o por B no podía cumplir con estas orientaciones, estas sugerencias, las indicaciones. Pero una mamá que vos la veías como pensante, lúcida, con habilidades para poder concretar esto y con recursos también para... Entonces decíamos, y una de las concurrentes me dice, sí, ¿viste? ¿Te acordás que ella decía que ella tuvo dificultades de aprendizaje? No tuvo dificultades. Ella le habían dicho que ella había tenido retraso madurativo cuando era chica. Entonces empezamos a hablar un poco con la mamá y a desarmar esto y nos dimos cuenta que el supuesto que estaba detrás de este pensamiento era que la nena tenía una conducta muy típica del TEA, hacía todo sola, no pedía, resolvía sola. Entonces ella esto le parecía algo valorado, porque para ella esto era autonomía, no es que no se estaba vinculando. Claro. Ella no se daba cuenta que la nena no tenía reciprocidad, que no tenía... Ella lo veía como un acto inteligente. Claro. Entonces ella se quedó tranquila acá, dijo, no tengo nada por qué consultar, si ella está haciendo las cosas sola, si quiere algo lo agarra, si quiere yogur abre y abre la heladera. Entonces esto era visto como algo positivo. Entonces esto es lo que tenemos que a veces desarmar en la consulta. ¿Cuáles son los supuestos que subyacen que hacen que los papás tengan una conducta o no? ¿Mm? Primera infancia siempre el modelo está centrado en la familia, siempre se trabaja con la familia. Si hacemos un taller donde están los chicos, trabajamos con los padres aparte y hacemos un taller destinado a trabajar con los papás, a concientizar, a hablar, a que expresen dudas, etc. Esto es lo que yo le mencionaba, la posibilidad, la cantidad de aprendizaje que un niño pueda tener con las cosas de la vida diaria, decirle a los papás que no se necesitan grandes recursos, prestarles estas herramientas. ¿Sabes qué? Cuando cocinas puedes hacer esto, cuando lavas los platos puedes hacer esto, cuando te pones a lavar la ropa esto, y vos salís a la plaza, llevas esto, entonces darles ideas, prestarles ideas, porque hay papás que la realidad es que no se les ocurren, como a veces decimos vulgarmente, no se les cae una idea, y bueno, vamos a tener que nosotros construirle eso, porque no se les ocurre pensar. Talleres para padres. Estos son los talleres de aprendizaje que nosotros llevamos a cabo en la Sardá, identificar un problema, trabajar con esta población y la realidad es que nosotros no pudimos hacer como un trabajo científico porque son poquitos, miren, eran 5 los chicos que podían estar y resulta que esos chicos empezaron con un nivel de funcionamiento, porque le tomamos el TADI y el WIPSI, cuando terminaron, su nivel de desempeño había subido, lo teníamos en una muestra de 5, con eso no podemos como probar mucho, pero cualitativamente había Bueno, significado la un montón. experiencia es interesante. Tal cual. para saber. Los talleres de juegos desde la primera infancia, ¿sí? Los talleres de lectura son súper, súper recomendables. Ese bebé estaba fascinado con la chica que contaba los cuentos y con el cuento. Y los tratamientos, Y fomentar en los padres. fomentar en los padres que narran. Yo le digo a los papás, siempre cuento esto porque a mí todavía me sorprende. ¿Cantás? ¿Qué le cantás a tu bebé o a tu hija? Sí, canto, le ponemos La Granja de Zenón en YouTube. Ah, Pero vos, ¿qué cantás? claro. No, ¿y qué canción te sabe? Bueno, aprendete la voz, escuchala, sacá YouTube, sacate y cantá la voz. Ay, no, primero, cantá la voz. Y no saben la diferencia, me encantaría hacer una investigación con esto. Los padres que les cantan y les narran a sus hijos
El lenguaje es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se necesita solo de la sonoridad y musicalidad de la voz humana para poder introducir el lenguaje. Entonces es fundamental que los papás le canten a sus hijos. Esto ya es una intervención terapéutica. Recomendar esto. Entonces, esto es lo que hacemos. En la Play. Papás que juegan en el Play. Ah, A sí. mí me lo han dicho, yo lo siento conmigo, tengo una Sí. sobrina que y me dice, va, pero tú lo siento conmigo jugar en el Play. Sí, Si no, bueno, sí, tratan de intervenir, pero es complejo. totalmente. Es La difícil. doctora Kika Payás, de España, Sí. del Hospital 12 de Octubre de Madrid, tiene publicado un trabajo sobre la implementación de la lectura a los bebés prematuros desde la NEO. Entonces ya los padres salen de ahí sabiendo que le tienen. Bueno, eso es lo que yo digo, que hay que trabajar desde muy... a veces algunos me boicotean porque me dicen, no, porque ellos ahí están entre la vida y la muerte y luchando por un montón de cosas. Ay, Entonces yo digo, bueno, pero estaría bueno estimularlos. ambiente. Por lo menos saber que dice todo. Dame un libro después. Así que bueno. Quizás un poquito mejor que comparten algo. Sí, además para los padres más bien. Para los padres. Pero aparte la importancia del acervo interdisciplinario. Claro, ¿no? totalmente. No, pero es fundamental que puedan cantarles y narrarles cuentos a sus hijos desde muy temprana edad. Yo digo, yo les regalo cuentos, pues siempre trato de recibir donaciones de cuentos chiquitos y siempre trato de que se vayan con un cuento y algo. Y le digo que no importa si no tienen muchos, aunque sea el mismo cuento, a los chicos les encanta eso. Que lo repitan, les fascina. Sí, sí, sí. Y la otro abordaje que hacemos también en primera infancia, menos, pero sí, es el tratamiento individual y personalizado. Yo acá les iba a poner un video, pero no lo copié, ahora después cualquier cosa se los mando para que lo que está haciendo en estos momentos este gordo es una tarea go no go de función ejecutiva. Él tiene una mesa y una silla. Donde hay una silla tiene que decir mesa y donde hay una mesa tiene que ser silla. Tiene que hacer una tarea de autocontrol bastante importante. Entonces, bueno, este es un videito que les quería mostrar y duraba nada, 30, 40 segundos. Ahí está. ¿Viste? Muy poquito. Viste con el habla regulaba para tratar. Hoy actualmente tiene déficit de atención con hiperactividad. ¿Y por qué estaba parado? Porque yo puedo focalizar la atención estando parado. Si está sentado aparece mucho más movimiento, entonces, bueno, las actividades que requerían mayor atención se hacían de pie. Rapidito, ¿qué pasa con los prematuros? Sabemos que tienen menor índice de rendimiento académico, menor coeficiente intelectual, mayor índice de abandono y repitencia, mayor dificultad en la escritura. Primero está la repitencia y por último el abandono, digamos. Terminan repitiendo hasta que terminan desertando. Mayor dificultad en escritura y cálculo, porque para hacer todo lo que es proceso de lectoescritura y cálculo necesito muy buen funcionamiento ejecutivo, no necesariamente, pero necesito funcionamiento ejecutivo bueno. Incluso es más dependiente el funcionamiento ejecutivo que de la capacidad intelectual. Yo tengo chicos que por ahí su capacidad intelectual es limítrofe y leen muy bien, ¿sí? Es más, en pacientes grandes, afásicos, el proceso de lectoescritura puede estar impecable. Pueden leer, pero no pueden expresar una idea o un pensamiento. Entonces, a veces esto está desprendido. Pero el funcionamiento ejecutivo es más dependiente. Mayor dificultad en la adquisición del lenguaje y esto, bueno, hace que aumente la prevalencia de factores de riesgo si son a menor edad gestacional y menor peso de nacimiento. Karina Camponero fue una de las psicopedagogas que me antecedió. En el 2003 ya hizo un estudio donde ellos veía que en los prematuros tenían más dificultades atencionales, de organización perceptiva y de procesamiento lentificado. Fíjense en cómo cambió este dato. En el 2003 hizo esto ella. Ahora les va mejor en organización perceptiva debido a que hay mayor estimulación de todo lo que es memoria icónica ahora que antes. Antes no había tanta pantalla, ni tanto celular, ni tanto entrenamiento como... Y hoy los chicos les puede fallar un montón de cosas, pero no en memoria icónica. Es decir, en memoria visual andan mejor que en otras áreas. Y de hecho, razonamiento perceptivo a nuestros prematuros les va un poco mejor que, por ejemplo, en velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. Bueno, otro trabajo que ejemplifica lo mismo, menor procesamiento, que también se hizo en la Sardá en el 2008, que se hizo con WIPSI, con TEPSI en su momento,
Y después nosotros con otro test que es Raven, que solamente mide inteligencia fluida, notamos que también había un menor desempeño en las habilidades intelectuales. Incluso hay un trabajo publicado en la SAP, que creo que si no me equivoco es del año 2012, que ya en los pretérminos se observa un rendimiento académico inferior a los chicos de término. Es decir, compararon pretérmino, es decir, 37 semanas o 36,5, una cosa así más o menos, con los términos, y ya ellos presentaban un rendimiento académico inferior. Tardíos. Los prematuros tardíos. Los test para los chicos no verbales, porque cuando esto requiere cierto nivel de lenguaje. Sí, 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 esto ya es más ¿Debería grande. cerrar? Yo no lo utilizo. Pero Se puede, o el later, La no, sí, el later. Mm. Son herramientas que no requieren de que el chico Hable. necesite, claro, del lenguaje y se pueden utilizar. Yo no las estoy utilizando, sí, pero por falta de tiempo en el No, hospital. está bien, pero pero bueno, para que sepan que existen en clases Sí, particulares, existen para esa herramientas, que no puede sí. valorar un 6 en nene grandecito, estamos hablando. Claro. ¿no? Que no tiene lenguaje, TEA, y bueno, hay herramientas no verbales, Sí. verbales que pueden hacer el 6, que es no verbal, entonces va a ser una letra. Bueno, por ejemplo, una cosa que yo no les dije en el WIPSI y en el WISC, para ser representativo, para decir el chico tiene esta capacidad intelectual, no debe haber una variabilidad de más de determinada cantidad de puntos. Si tomo el puntaje escalar, son más de 7 puntos, creo que ya no es representativo, no tiene que haber tanta discrepancia, porque yo puedo tener pésimo lenguaje y muy bien ejecutivo, pero eso no es representativo de mi capacidad intelectual, lo que me está indicando es que estoy fallando en esa área. Y otra de las cosas es que para certificar una capacidad intelectual, que lo puede hacer el pediatra, el neurólogo, quien sea, tengo que sí o sí acompañar de Vineland estas dos pruebas, WIPSI y WISC. Entonces, me tiene que dar bajo en Vineland y me tiene que dar bajo en WIPSI o en WISC para decir si hay un retraso en la adquisición de las capacidades cognitivas o de una discapacidad intelectual. Bueno, por último, esto muestra básicamente el desempeño bajo, pero esto no está actualizado, lo hice antes de la pandemia, ahora tengo que volver a actualizar estos valores con WIS5 y no los subí, los tengo que volver a subir. Pero lo que yo me estoy dando cuenta ya así a priori es esto, ¿no? Que les decía, memoria operativa y velocidad de procesamiento. Así que tenemos evidencia suficiente para demostrar que los premas tienen más probabilidades de presentar más prevalencia, de presentar dificultades a nivel cognitivo y de rendimiento académico. Brevemente les digo acá cuáles son los trastornos que terminan derivando con el tiempo, trastornos de atención con o sin hiperactividad, trastornos de las funciones ejecutivas, motricidad fina y gruesa o trastornos de la coordinación y trastornos del lenguaje, en algunos casos de la conducta en menor. En las áreas gnóstico-prácticas observamos alteraciones visoespaciales en los prematuros, cierta torpeza motora, alteraciones de la coordinación motora. En las áreas cognitivas, tendencia a la hiperactividad, lentitud en los procesamientos mentales, fatiga suele aparecer cognitiva, tendencia a la dispersión, dificultad en memoria operativa y lenguaje, y conductuales, irritabilidad, impulsividad o síndrome del niño vulnerable, esto que está todo facilitado, todo me lo hace mamá, todo me lo facilita porque hay mucha sobreprotección. Entonces, poca experiencia, no le dan la tijera, no que no se caiga, no que esto, no que lo otro, entonces No así. corta con el cuchillo. No corta con el cuchillo, no usa la tijera, ¿no? Entonces está en una cajita de pizza. ¿Cuál es el principal responsable en los prematuros de estas dificultades? Todas. No hay. Es una pregunta falaz. La vida misma, todo lo que te pasó, lo que te pasa y lo que te sigue pasando. Y un dato interesante que encontramos funcionamiento ejecutivo bajo, sobre todo en menor peso. En el retardo de crecimiento intrauterino, digamos, pareciera que el menor peso, todo esto, los procesos de mielinización y todo, hace que tengan fallas más severas en el funcionamiento ejecutivo. Así que, ¿cómo lo observamos? Déficit de atención, fallas en el control inhibitorio, no pueden parar, ¿sí? Les cuesta seguir consignas muy simples, dificultades en la organización, planificación y en la secuenciación de ideas, alteraciones motoras, trastorno de la memoria, y bueno, y más adelante procesos de abstracción, etc. Para funciones ejecutivas a las 10, mucho. Con familias Claro. son divinas. Sí. Para perfiles. Para perfiles la Brief. Todo, es bien. Sí, ¿Cómo que es a las Brief? Brief, con doble E, Brief. Y después usar la P para el niño pequeño y Y después para los chicos más grandes. Les quería mostrar que
¿Te acuerdas que siempre hablábamos de estos casos? Yo tengo un prematuro en la Sardá que nació un 30 de junio, a las 9 de la noche. Primero de. Tendría que haber nacido el 20 de octubre. Claro. Lo que fue una lucha, porque yo quería que lo anotaran un año antes, porque ya de chiquitito. Entonces yo le digo, piensen que un prematuro muy extremo compite a nivel en el jardín, en el nivel licencial, con uno que nació el 1 de julio del año anterior. Claro. Es un niño. Mientras ese estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatal, el otro caminaba, hablaba, decía las Claro. primeras palabras. Una locura. Es como ponerte en una lista de largada, digamos, en la línea La largada. permanencia es lo mismo, la caja flexibilidad Lo- de educación. Educación, lucha, no logré la permanencia, no la logré ni en salita de 2, ni en salita 3, 4, 5. Chico con tratamiento, con un montón de todo. Recién en primero, que ya el pobre hizo todo un grupo, la madre, Claro. ahí, bueno, Que repita. que repita, Claro, y ahí la- y bueno, y ahí es, bueno, todo un tema, y a veces incluso se pasa, porque dicen, ay no, ¿Qué primer pasa? ciclo No y se puede segundo repetir, ciclo es cuarto modelo no sabe leer. integrado, Claro. claro, y lleva cuarto, no sabe leer, escuela especial. y ahí el chico se da, Para mí, aparte, para darle- pero aparte, mientras tanto, el chico construye una autoestima de su Totalmente. funcionamiento, entonces él Sí. piensa que es un tarado que no puede, Claro. no que tiene todas las dificultades, que él en realidad Claro. es más gladiador de lo que uno se imagina, pero Obvio. cuando se compara con el resto, entonces Exacto. tiene afectada encima la autoestima. Así que, bueno, nada, rápido, porque ya está. Dice así para que ustedes... El resto lo Tenemos que sacar profundizan. fotos para mostrar Fotos para todo lo subir. que Ay, estudiamos y para Para generar aprendemos. envidia. Para generar envidia. Ahí está, acérquense. Él es el fotógrafo. Él es el fotógrafo. Él siempre sale en primera plana. Es el Él es el biólogo. geólogo. Espera, ahí está. Ahí. Si no vemos que estás ahí, Olvídate acá. Hay alguien que sea muy chiquito. Ah, no. Bye. es acabar. Bueno, para la- Así que les dejo el power, les dejo la bibliografía para que Perfecto, profundicen. si queda ahí el power en el escritorio, después la sube Andrea. Dale. Genial. Y la Biblia sí, profundicen, lean, chicos, porque Sí. todo bien, pero ¿vieron? A ver, yo hoy que Estos son venía para titulares acá, nada más. Mirá que le venía, pongo onda, venía pensando, digo, a ver, ¿cómo los fustigo? ¿Cómo los mato? Ustedes Agarrote. cursaron anatomía en un año, ¿no? Ah, Ahí está, el aprendizaje, vamos. ahí está. El que más sabe Ahí antes de la boca. claro, ahí está. Bueno, ¿cuántos se leyeron? Que tú. O sea, yo me leí los 6 de tú. Bueno, por eso yo soy la directora de la carrera y ustedes están acá. Yo me leí los 6 de tú. Claro, el chat GPT está acá. Entonces, esto que son 2 años de cursada, Es un ustedes tienen que compendio. pensar que tienen que leer Tienen que un expandir. montonazo. Un montonazo. Porque todos tocamos así ¿Eh? vamos tocando temita. Claro. Sí, son como titulares, ¿no? Como que Claro. Tienen que expandirlos. Pero ustedes tienen que ir ahí, hay un libro que se llama ¿Cómo aprendemos? Y de como Stanislas Dehaene, que era el que Es. les iba a sugerir. Sí. Lipina, Stanislas Dehaene. Es excelente, yo lo tengo. Antes de su biblioteca. No sé si lo quiero traer para que lo fotocopien. Vale la pena comprarlo. Sí, Oh, vale. Sí, vale Sí. tener, mira, vale la Sí. pena tener ¿Cómo algunos aprendemos? libros, ¿no? 2 Sí. o 3 de vídeo de ahí en Stanislas la, Dehaene. en la, Sí, en la sí, sí. en la Ese biblioteca. es genial. Invertir en Es genial. libros. Sí. Bueno, muchas de las cosas están sacadas. Sí. Cosas que queden. Sí. Sí, después lo demás, artículos, pero. Y el pero de bueno. Lipina es una maravilla. El pobre cerebro. Ustedes van a salir de una carrera no sabiendo todo, van a salir con los títulos y la puerta de entrada a las especificidades de cada uno, pero tienen que tener algo. El pobre cerebro tiene que ver con la primera clase que tuvieron de determinantes sociales de la salud. Aparte son libros, por el cerebro, el otro, que tienen a su vez atrás bibliografías en las que ellos se basan. Así que si ustedes Sí. quieren seguir investigando, la otra vez yo de Adele saqué algunos artículos y digo, pero me encanta leerla. Entonces digo, ¿dónde hay más artículos de ella? Me metí en la facultad porque ella es de Canadá,
Así que en la de Columbia está y tiene todos los artículos subidos a internet, que yo, por ejemplo, no soy médica como ustedes, yo soy licenciada en psicología, no me puedo meter en las revistas de medicina, suscribirme, porque algunas no me toman. Entonces, y están ahí todos los artículos y los estudios de funciones ejecutivas que estaba yo engolosinada, quería leer, cuando Sí, sí, sí. crees que tu cerebro No te da, y no te da, pero perder bueno. tiempo, Pero bueno, hay es cosas eso. súper interesantes. No van a saber todo en 2 años, pero si ustedes no tienen curiosidad por leer lo que se les hace, es como cuando tean de una clase, no les doy un carajo, pero bueno, el expandirlo con biblio, es lo que ustedes tienen que ir a buscar. Igual con eso nos entretuvimos. Bueno, Y yo creo que la base de los aprendizajes es la curiosidad. Y saber que hay muchlas cosas, yo creo que es la herida narcisística más grande, es saber que desconoces un montón de cosas. Que eso es lo único que te motiva a seguir aprendiendo. Solo sé que no sé Bancarte, nada. sí, bancarte la incertidumbre. Los pacientes, cuando vean pacientes, decían, uy, claro, es eso, el aprendizaje puro. Sí. Hoy les vamos a poner unos articulitos Sí, bueno. en inglés, porque vieron que yo como mucho en inglés, ¿no? Bueno, vaya bien. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién presenta? Pobre su cerebro. Bueno, me voy, las dejo. No, de nada, gracias a ustedes. Sí, por favor, no, gracias. No, la cultura no vino. No, es bodega. Si la ves, dile que le mandé el turno. Si querés mandarme un mail y yo se lo mando personalizado y le doy otro turno. O te paso el mail ahora para hay que cortarlo. me acaban de avisar de buenas fuentes que no fuiste. No. Porque yo ahora te piden que el turno, te piden todo, le haces todo y después. Yo ahora te voy a pasar el mail.